Continuamos aquí en TV Encuentros hablando con Daniel Hortz un poco del panorama educativo en esta actualidad que estamos viviendo de pospandemia. Y Daniel, algo que quería abordar con vos también tiene que ver con la violencia, ¿no? Dentro de las instituciones educativas, que hoy lamentablemente tenemos que hablar de que cada vez conocemos más casos, y preguntarte también con qué herramientas o qué herramientas debería tener un docente para poder afrontar este tipo de situaciones, ¿no? Que se generan quizás a veces a partir de una mala nota del alumno, por dar un ejemplo, ¿no? Y que de pronto tiene una repercusión hasta incluso que en algunas ocasiones intercede la familia, ¿no? Para con los docentes. Mira, yo considero que primero hoy vaciaron a las escuelas de herramientas, digamos, de protocolos de actuación en cuanto a cómo se debe comportar un chico y hasta el ponerle normas al chico. Ahora, en eso la escuela va a contramano de la sociedad, porque después en la sociedad tenemos normas para un montón de cosas. Por ejemplo, las normas de tránsito. O sea, nosotros sabemos que tenemos que circular de determinada manera, respetando ciertas cosas. O sea, en todo después tenemos normas. En lo laboral, vos tenés que cumplir un horario, tenés que ir vestido de determinada forma. En muchos trabajos vos tenés que respetar las normas de seguridad. Por lo tanto, en la escuela no estamos enseñando normas. Yo creo que ese era un aprendizaje que también se hacía en función de eso. Yo vengo de una escuela donde yo siempre pude manejar ciertas cuestiones, por ejemplo, con respecto al taller, donde sí nosotros teníamos que hacer respetar normas de seguridad. Pero a veces costaba, sobre todo cuando las normas de seguridad tenían que ver con la forma en que un chico tiene que ir vestido o cómo debe presentarse en el taller. Por ejemplo, el pelo recogido, no podés ir con el pelo suelto porque hay máquinas que son peligrosas en ese sentido. La ropa también, puesto, digamos, la camisa dentro del pantalón y bueno, un montón de cuestiones que los chicos tenían que respetar. Entonces, de alguna manera había normas. Pero bueno, siempre también hemos tenido algunos encontronazos con padres, por ejemplo, cuando un chico se lo hacía barrer. Una de las normas que hay es que vos tenés que dejar limpio tu lugar de trabajo. Claro. Y bueno, si un chico tenía que barrer, por ahí a veces algún padre se ha quejado en su momento. Pero bueno, se les explicaba y se trataba de que entienda. Yo creo que el tema de la, digamos, de las normas que tenemos que tener y de la violencia se genera también por un montón de situaciones. Pero yo creo que la situación más grave que se tiene es el tema de la impunidad en lo social. Entonces lo social después trasciende a la escuela y también se va viendo dentro de la escuela. Y después también hemos quitado autoridad al docente. El docente ha perdido mucha autoridad en un montón de situaciones de aula. Por lo tanto, eso está mal. Yo, por ejemplo, otro día escuchaba a una docente que me comentaba, una docente de primaria, que me decía que una colega suya le había sacado a una alumna, estaba dando clase y una alumna estaba pasando papelitos a la compañera. Entonces le sacó el papelito. Bueno, quedó ahí. Después otro chico pasa, no sé, un elemento de plástico a otro compañero, se lo saca. Al día siguiente viene la coordinadora, la llama a esta docente, ¿sí? ¿Y por qué le había sacado ese tipo de cuestiones? Porque se habían ido a quejar los padres. Ahora, a mí me parece que ahí está mal la actitud del coordinador. O sea, vos le tenés que decir al padre, no, pero su chico estaba molestando en el aula, por lo tanto, ¿sí? Está bien lo que hizo el docente. Tenés que respaldar al docente. Ahora, ¿qué respaldo tiene el docente? Entonces, yo quisiera saber si realmente los problemas que tenemos es por falta de respaldo de las autoridades. Respaldo bien entendido, tampoco defendamos lo indefendible. Yo fui director y yo no defendía las cosas que no tenían defensa. Pero sí vos tenés que defender las situaciones donde el docente tiene que estar seguro dentro del aula. A mí me ha tocado estar por ahí con grupos que eran un poco más difíciles y tener que estar yo como director también acompañando al docente porque por ahí no podía dar clase. Claro. Había docentes que no podían dar clase por diversas razones, a veces grupos difíciles, a veces grupos que, digamos, el docente no podía él construir su propia autoridad dentro del grupo. Pero yo considero que es todo un tema de autoridad, porque también a veces parece que la palabra autoridad es una mala palabra. O sea, acá transformamos el lenguaje en algunas palabras que no se pueden decir. Vos no podés decir discriminar,
No podés decir autoridad, porque si vos decís autoridad sos autoritario. Si vos decís discriminar, sos discriminatorio. Cuando discriminar, para nosotros los técnicos, es simplemente optar por una opción u otra. Simplemente eso. Nosotros discriminamos entre utilizar un elemento o utilizar otro. Claro. Pero pareciera que la palabra discriminar no la tenemos que borrar del diccionario porque es mala palabra. Y yo no sé, las palabras no son malas. Son malas las intenciones con las cuales nosotros utilizamos el lenguaje y los vocabularios. Entonces yo creo que tenemos que empezar a revertir esas cuestiones. Y yo creo que hay que escuchar más a los docentes, a ver qué les pasa, por qué sucede esto. Y después empezar a poner reglas firmes en la escuela. La escuela tiene que tener normas, no hay otra manera. Ahora, hablando también de esta falta de protección de los docentes, digo, también pareciera que faltan medidas severas, porque, no sé, por dar un ejemplo, el otro día me comentaban que las faltas ya no se cuentan. Digo, yo recuerdo no hace mucho que las faltas parecía como un delito faltar a la escuela, y ahora de pronto la falta no se cuenta, digo, y vamos de algo tan sencillo como una falta y lo que genera después, lo que viene después. Y como esa regla o norma que antes había que cumplir, ahora debe haber muchas, ¿no?, que ya no se cumplen. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Vos por qué no faltabas a la escuela? ¿Porque no se podía faltar o porque tenías a tu mamá y tu papá atrás que si faltabas te cuestionaban? Las dos cosas. Las dos cosas, perfecto, las dos cosas, ¿ves? Entonces, a mí lo que me parece perverso de esta medida de que no se tengan en cuenta las faltas, porque esto viene a cuestión en el secundario sobre todo, viene a cuento de que, de acuerdo a la nueva ley de educación, no existe más la figura de libre, de alumno libre. Por lo tanto, el alumno no podía quedar libre por inasistencias. Entonces se liberaron las inasistencias. Ahora, es la única provincia que lo aplica, ¿eh? No existe otra provincia que tenga la libertad de faltas que tiene el alumno que tiene La Pampa. Ahora, ¿cuál es la cuestión? ¿Cuál es el chico más perjudicado? Nosotros, cuando estábamos en el colegio industrial, había un docente que me hacía estadísticas y me las mostraba. Y yo las elevé en su momento, que era el de Sergio Genero, que era un arquitecto. Él me mostraba las estadísticas. Los chicos que más materias se llevaban y que más repetían eran los que más faltaban. Mira. Y normalmente eran los chicos que tenían menos control desde lo familiar. O sea, los chicos que justamente tenemos que tratar de, con mayor ahínco, de que estudien, porque el estudio o la educación es la única forma que esos chicos van a tener para trascender y para poder salir de la pobreza. Ahora, a esos chicos no los controlamos. Entonces, cuando a mí me dicen después, nosotros queremos hacer una escuela igualitaria, esto es mentira. Esto es mentira, porque si no, justamente a ese chico hay que exigirle. Yo me crié en un barrio de La Matanza y te soy sincero, el barrio tiene normas, el barrio tiene reglas y vos las reglas las cumplís. Entonces la escuela tiene que tener normas, tiene que tener reglas y las tenemos que cumplir. Pero las reglas son para todos, porque no puede ser que haya reglas nada más que para el docente, para el director y no hay para los alumnos. No, justamente el alumno lo estamos formando, tiene que haber normas. Por supuesto que con esto no estoy diciendo que tenemos que ser severos, salir a castigar a los chicos. No, para nada, todo lo contrario. Hay que poner límites, como lo pone cualquier padre de familia, o cualquier madre de familia, o cualquier persona. Todos tenemos límites. Nadie puede hacer lo que quiere, o un funcionario puede hacer lo que quiere, claro, o un político puede hacer lo que quiere. A veces pareciera que sí, pero bueno, yo considero que no debe ser así. Tiene que haber normas y hay que respetarlas. Y si no, hay que rendir cuentas por las normas que uno transgrede. Me parece claro, que simplemente ahí pasa la cosa. Sí, claro. Digamos, el tema también de todas estas medidas que parece que la pandemia las profundizó y a su vez profundizó este vacío del cual estamos hablando, esta decadencia en el sistema educativo. Hoy me decías que ya pasó la pandemia, ¿no? Digo, se podría volver atrás en algunas cosas, las cuales se siguen extendiendo, pareciera que no tienen un fin este tipo de medidas, ¿no? Bueno, pero esto es más de lo mismo, es la falta de diálogo. A ver, vos tenés que tomar medidas a veces, a mí me ha pasado, yo en la escuela era lo que yo dirigí, ¿no? La escuela, digo, un ministro de Educación dirige la educación de la provincia. Yo cuando tenía que tomar alguna medida
Tal vez era una medida coyuntural por un determinado momento, y bueno, terminado ese evento coyuntural, esa medida quedaba sin efecto, o sea, uno tiene que volver para atrás. Entonces yo creo que si se tomó la medida de la evaluación ciclada y demás, por la cuestión del aislamiento, bueno, ya terminó el aislamiento, bueno, ahora tenemos que ver cómo volvemos a la normalidad, porque no podemos seguir con lo mismo, porque lo mismo, si no, es una mentira que se tomó por ese motivo. Claro. O sea, yo creo que por eso justamente yo hablo de los diálogos. Tenemos que dialogar, el docente tiene que poder ser escuchado, porque no pasa simplemente por las... O sea, decimos, pero tienen las jornadas y pueden opinar. Y yo fui docente, las jornadas muchas veces después lo que viene resuelto de las jornadas, pareciera que todos opinamos lo mismo que opinaba el gobierno, porque sale todo tal cual salió la propuesta inicial. Entonces vos decís, pero si nosotros dijimos esto, hablás con otros docentes de otra escuela, porque también la otra cuestión, los docentes nos cruzamos en las distintas escuelas, sobre todo los de secundario, y entonces vemos qué es lo que se charló en cada escuela. Y después no podemos entender por qué se tomó tal decisión. Entonces yo creo que empecemos a hablar. El ministerio que baje al llano, porque pareciera que se subieron allá arriba y de allá arriba se ve todo muy distinto. Sí. Hay que bajar al barro y hay que ver qué es lo que pasa abajo. Entonces acompañemos a los docentes tienen que estar acompañados y así le vamos a encontrar la vuelta y vamos a mejorar la educación de los chicos y sobre todo nosotros tenemos una ventaja grandísima frente a otras provincias. Somos una provincia chiquita, somos una provincia que tenemos la posibilidad de conocernos todo. Somos una provincia que tenemos dentro de todo solucionado, o por lo menos en gran parte, el salario docente. El salario docente no es malo en La Pampa. Entonces, si tenemos ciertas ventajas, bueno, aprovechémoslas. Claro. Pero para eso necesitamos tener la grandeza de poder dialogar y poder escuchar al otro y estar dispuestos a tomar medidas en función de eso. Claro. Bueno, Daniel, te agradecemos tu participación aquí en TV Encuentros y ya te comprometimos para otra entrega más adelante para seguir charlando de ese tema que es tan interesante. Bueno, muchísimas gracias por haberme convocado y bueno, a disposición de ustedes para lo que necesiten. Muy bien. Y a ustedes gracias por estar del otro lado una vez más. Les recordamos que nos pueden encontrar en el Instagram como @tvcola_tele_de_pico y también mandarnos cualquier consulta, sugerencia, temas que quieran ver aquí en el living de TV Encuentros a tvconoticias@gmail.com. Nosotros los dejamos y nos encontramos la semana que viene. Hasta luego.